Muy buenas noches, tengan todos ustedes un servidor Manuel Vázquez, que quizás usted usualmente me escuche en la radio. Hoy nos sentimos muy cómodos en esta mesa de análisis. Decisión 2018 es un buen nombre y a estas horas de la noche también con todo lo que ha estado ocurriendo, bastante lleno de emociones diversas, de emociones encontradas, de tal vez hallazgos que no son tanto, si pensamos en los pronósticos y en los deslindes que los candidatos han hecho ya a estas horas de la noche, hoy día 1 de julio. Me complace mucho poder analizar desde la perspectiva económica y de desarrollo económico en el estado de Veracruz con personajes que son importantes en estos quehaceres en el estado de Veracruz y sin lugar a dudas en la República. Sean ustedes bienvenidos. Como les digo, soy Manuel Vázquez y me da mucho gusto presentarles primero a Gerardo Libreros Cobos, presidente de la Canaco, Cámara Nacional de Comercio. Buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo Manuel. está? Gracias por la invitación. Al contrario. Gracias. También tenemos aquí a Luis Palacios Macedo, del Consejo Coordinador Empresarial. Manuel, buenas noches. Muy buenas noches, sean bienvenidos. También tenemos con nosotros a Juan Manuel García González, de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Gracias por la invitación, Manuel, a tus órdenes. Igualmente a Luis Sánchez Ávila, de la Coparmex. Muchas gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Pues el tema obligado para empezar, puesto que el giro que ha dado la elección esta noche nos obliga a abordarlo de una manera frontal y sin dilación, es las estrategias de inversión. ¿Hacia dónde va México y concretamente el estado de Veracruz? Pero México en esta visión de un estado que promueve o quiere promover cambios sustantivos en el desarrollo económico del país con estrategias que al principio de las campañas parecía que no estaban muy claras, después se fue deslindando, después se generó un ambiente un poco tenso, dado que muchos empresarios pensaban confrontarse con todos los actores políticos. No todos los actores políticos llegaron a todas las mesas donde se debatieron estos temas y eso generó bastante incertidumbre y yo digo que mucha incomodidad en términos generales entre el gran empresariado mexicano. ¿Hacia dónde nos dirigimos desde la perspectiva de ustedes? Y aquí los dejo en libertad para que tomen la palabra quien desee de ustedes. México que tal vez hoy esté presenciando un cambio en las formas de manejar las políticas de Estado, pero también la relación con un presidente que es muy frontal, que es a veces de frontal y honesto pasamos a un poco la agresividad de las declaraciones, que a los empresarios a muchos les da miedo y a otros dicen pues vamos a entrarle. No todos nos podemos ir con nuestro capital, no es deseable, tenemos fincadas aquí nuestras empresas. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuál es el escenario que se percibe el día de hoy en el sector empresarial? Bueno, pues primero que todo yo pienso que tenemos que seguir igual, no podemos meter freno a las empresas, están caminando, tenemos que ir al paso que traemos. Sí hay mucha gente que tiene temor, pero pues la verdad nosotros queremos a México, tenemos que seguir por México y pues vamos a tener que enfrentarnos a lo que venga y pues no hay que tenerle miedo, hay que ver, hacer que la gente entienda cuál es el propósito de ser empresario, cuál es el propósito de ayudar a México y estar con México, porque la verdad no vamos a salirnos de aquí si es lo que queremos, nuestra tierra. Invertir es una decisión toral, ¿no? El empresario consciente está siempre pensando en crecer, no en quedarse en como ya está, y eso genera empleos. Y quienes no lo saben, arriesgando dinero propio y a veces arriesgando el dinero de otros, que es como se hacen también a veces muy buenos negocios, les da miedo. Puede haber un miedo que es inminente sobre los cambios en las políticas públicas. ¿Cuál es su percepción? Yo creo que no. Yo honestamente el tema de miedo lo voy a dejar a un lado. Yo creo que como lo platicábamos desde hoy en la mañana, cuando coincidimos Luis y yo en una mesa, yo creo que es el momento de ponernos a chambear. Lo importante es que esto ya se acabe. Se terminó, ya hoy tenemos una declaración de los dos contendientes de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que es la hora de poner los proyectos en la mesa, de confiar, de que podemos salir adelante, de que nos volteen a ver. Las cámaras somos órganos obligados de consulta y nos tienen que voltear a ver. Eso es lo principal de todo esto, que se ciudadanice más el tema político. Creo que todos aquí, los cuatro que estamos acá, tenemos puntos muy recurrentes de beneficio para nuestros agremiados, pero traemos temas importantes como la agroindustria del Estado, por lo que a mí compete, que hay que empujarla muy fuerte.
y esperemos ser escuchados y poder seguir adelante. Sí, yo creo que como bien dice, aquí llegó las elecciones y tenemos que empezar a trabajar desde mañana mismo en una cuestión de unidad para empezar. Porque después de unas elecciones normalmente quedan las partes dañadas, por decirlo así, y hay que empezar a trabajar para ver todo lo que se tiene que hacer. Yo creo que es un cambio muy fuerte, sobre todo por el partido, por la forma de ver las cosas del candidato y bueno, hasta cuando se salgan los números ya reales, pero de todas maneras, bueno, si todo sigue igual, tenemos que empezar a platicar con una persona que bueno, se vio su frontal ataque contra los empresarios, pero que hasta en un momento dado como que corrigió un poquito el rumbo. Entonces, esperemos que su equipo de trabajo haga esa función de negociación y que se pueda llegar, porque hay mucho por hacer, hay mucho en juego en cuestiones del Tratado de Libre Comercio, en cuestiones de impuestos, como lo decíamos hace rato, y sobre todo la mejora regulatoria, como que hay muchos temas, y sobre todo las zonas económicas especiales, que hace rato lo comentaste, y sobre todo en Veracruz. La zona económica especial de Coatzacoalcos se tiene muchas posibilidades de atraer inversión. Y yo creo que nada más hay que darle un poquito de seguridad para que lleguen, pero no nada más es Coatzacoalcos, es la zona norte con toda la inversión de gaseras, y que ya no los pueden frenar, nada más hay que darle un poco de seguridad al inversionista. De lo nacional pasamos a lo estatal, y sin duda estos 2 años de gobierno del gobernador Miguel Ángel Yunes ha habido cambios sustanciales en la mirada hacia dónde iba y hacia dónde va. Específicamente hablando también de inversionistas que llegaban a Veracruz, invertían, no se sabía la procedencia de los recursos, y muchas otras empresas que estaban en el descuido, en el olvido, y grandes sectores que correspondía a la Secretaría de Desarrollo Económico apoyar, y no encontraban ese apoyo, y por lo tanto la generación de empleos no era lo deseable. Si vamos de lo nacional a lo estatal en Veracruz, y lo que ha sucedido en este año y 7 meses que tiene el gobernador Miguel Ángel Yunes, ¿cuál sería la perspectiva de cambio en esta nueva etapa? Bueno, pues primero reconocer que realmente hubo un cambio verdadero. Se creó una estabilidad económica en el Estado después de que veníamos de una época de una incertidumbre económica en donde el sector empresarial, los obreros, los maestros, pues básicamente tenían incertidumbre en cuanto a su dinero, en cuanto a sus ganancias, qué es lo que se tenía que hacer para de alguna manera detonar la economía. Afortunadamente, bueno, se crearon las condiciones idóneas para poder empezar a despegar económicamente hablando. Nosotros reconocemos el trabajo, el esfuerzo que está haciendo esta administración, y que sabemos que lo va a hacer hasta el último día que le toque gobernar, y en su momento, si como las tendencias electorales ahorita lo están mencionando, llega un nuevo partido, espero que tome esta plataforma, esta base, para seguir creando unas buenas expectativas para Veracruz, ¿sí? En materia de seguridad, en materia de inversión, de estabilidad económica, sobre todo de aplicación de la legalidad, que eso es lo más importante. Yo creo que para tener orden en cualquier ámbito es necesario la aplicación irrestricta de la legalidad. Para eso hay leyes que debemos de observar, y si las observamos y caminamos en ese ámbito, yo creo que todo va a ser más fácil, y esperemos que se tenga el contacto lo antes posible con el nuevo gobierno que próximamente entraría en funciones, si es que así lo decide el órgano electoral, ¿verdad? Que nos dé a conocer las tendencias ya definitivas. Y bueno, como siempre lo hemos dicho, tenemos que trabajar con quien esté, sea del partido que sea, porque a partir de que ya tome posesión, pues va a gobernar a todos los veracruzanos, y eso es importante.
Y permea en la opinión pública tal vez por desconocimiento la ausencia de planes y programas, y eso lo hemos conversado en otras áreas, por ejemplo, cuando también nos hace mucho ruido el cambio de estrategias en los planes estratégicos o en los grandes planes que se han convertido en reformas, por ejemplo, la educativa, la fiscal, el Plan Veracruzano de Desarrollo, por lo menos en este año y fracción, y en el último año de Javier Duarte bastante desarticulado, generó una sensación de rumbo, de certidumbre, de políticas públicas, digamos, precisas, de ciertos beneficios de los que podían gozar los empresarios. Y ahí estamos, como que estamos en un momento en el que se va a consolidar o no se consolida. Un cambio de rumbo abrupto podría ser también desastroso en términos de la estrategia y del plan, porque al final de cuentas hacer un plan no lleva un día ni lleva dos. También se requiere un profundo conocimiento sobre los problemas y las grandes fuentes de oportunidad y de desarrollo económico que hay en Veracruz, que es mega diverso, yo lo podría decir así. Claro. ¿Ustedes consideran que, aunque no se dé el acercamiento, ustedes deberían de pugnar por agrandar, conocer, reforzar los planes que ya existen y en todo caso hacerlo útil y hacerse, digamos, aliados de este nuevo gobierno que de todas maneras va a iniciar el 1 de diciembre? Bueno, yo primero que todo, yo sí critiqué mucho durante la campaña del gobierno federal y estatal en que nunca, siempre eran los candidatos que decían yo voy a hacer, yo haré, yo esto, y nunca tomaban en cuenta a la sociedad civil ni a las cámaras empresariales. Creo que la experiencia que tienen las cámaras empresariales, que son órganos de consulta, pueden ser termómetros para que el gobernador que esté en turno, sea quien sea, pues se guíe por dónde debe de caminar. Nosotros tenemos el sentir de nuestros agremiados, nosotros tenemos el sentir, cuando vamos a las obras, vemos a los pueblos qué les falta, qué tiene, de qué se quejan. Entonces no puede ser un gobierno sordo que diga, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que se me dé la gana porque esto me trae votos o esto me trae esto y me trae privilegios. Yo creo que debemos de tratar de ver por México, despintarnos, que no haya ningún color, y ver por Veracruz y ver por México lo que más conviene para salir adelante. Nosotros somos verdaderamente, tenemos el pulso de los negocios, del pulso del agro, de los empresarios, del comercio, y pues a veces no nos hacen caso y eso es terrible, porque no podemos nosotros apoyar a nuestro Estado porque no nos hacen caso. Y finalmente hay un buen manejo del desarrollo, digamos, de una prospección de empleo en términos verdaderos, no en los que se figuran en las promesas de campaña de crearemos miles de empleos, sino los que en realidad se pueden conservar y se pueden mejorar. ¿Cuál es la perspectiva también por ahí? Voy a quitar un poquito la cachucha de Canacintra y voy a poner la de la MEXCHAM, la Cámara México-China de Comercio. Estoy vicepresidente de la Cámara México-China de Comercio. ¿Y qué es lo que vemos? Unas políticas públicas claras. Si hoy el que llega va a cambiar por lo menos el plan de desarrollo, estamos fritos. Los chinos tienen los planes a 50 y a 75 años y los cumplen al pie de la letra. Y ese es el gran éxito en el que sustentan sus políticas públicas. Entonces, punto número 1, queremos cercanía con el gobierno, queremos una cercanía real, que ya no se nos dé más a tole con el dedo. Aquí estamos. Nosotros no tenemos por qué buscar más los acercamientos con los gobernantes. Ellos deben y están obligados a hacerlo con nosotros. ¿Por qué? Porque se está ciudadanizando la política. La política tiene una democracia hoy facebookera impresionante. Pero de eso tenemos que pasar a la realidad y tenemos que aterrizar. Todos los que estamos sentados acá tenemos proyectos reales, pero sin el gobierno en la mano, en el caso particular, nos costado un mundo sacarlos adelante y empujar a nuestros agremiados. Lo que esperamos es que ellos sí nos busquen y nos sentemos y platiquemos, sea quien sea. No, el color, bien lo dice mi presidente del Consejo Coordinador, ya totalmente despintados, mañana somos veracruzanos y mexicanos. Yo no sé si es rojo, verde, amarillo o morado, no me interesa. Queremos trabajar de la mano con un gobierno que nos sirva realmente, no que se sirvan. La corrupción es altísima en cualquier ámbito que quieras tocar. Y ahí Coparmex está metido hasta el cogote con temas hoy tenemos un amigo de nosotros, miembro de Canacintra, que es el primer presidente del Consejo Ciudadano Anticorrupción en el Estado.
y lo tenemos que apoyar mucho. Pero es un tema que Coparmex lo trae altísimo. Entonces, todos estamos en la misma brega, estamos caminando en hacer cosas buenas y ojalá lo que venga sea para bien, que ya no nos hagan a un lado, porque tiene mucho que nosotros no formamos parte de decisiones colectivas e inteligentes. Sí, eso mencionábamos en la mañana en otra mesa de análisis con periodistas, porque parece que la democracia se termina una vez que el voto cae en la urna. Y en realidad no tomamos en cuenta, no se toma en cuenta a veces la opinión de los empresarios o de la ciudadanía en los temas donde puede haber una discusión, no facebookera, sino una discusión cara a cara. Y aquí se presta muy bien el tema para enlazarlo con el tema de la corrupción, válgase la redundancia, ¿no? Se habla y se repite y hay testimonios que nos alarman. Y esa fue una de las campañas también del presidente electo, ¿no? Claro. Andrés Manuel López Obrador. No se puede quitar por decreto, ni por ejemplo, ni por ósmosis. Totalmente de acuerdo. Se tiene que crear toda una cultura para irla abatiendo y le pega al empresariado porque la corrupción va de la mano con la inseguridad. ¿Cuál sería la perspectiva en este cambio, en este movimiento, en este viraje, dadas las condiciones actuales de Veracruz, donde se está llevando a cabo una lucha frontal contra el narcotráfico y la delincuencia organizada en esos dos frentes? Y en el otro, contra la corrupción desmedida que heredó del gobierno priista anterior, un gobernador que ya lo sabía y que lo está afrontando con toda la valentía desde mi punto de vista y sin defenderlo. Yo creo que para el combate de corrupción hace falta muchísimo trabajo todavía, pero por lo menos las bases y los principios ya están, ¿no? La ley anticorrupción y sobre todo lo que se ha hecho en los estados, bueno, ya es un principio y lo único que falta es voluntad política. Pero también hay que reconocer la participación ciudadana, la participación de organizaciones civiles, participación de organizaciones empresariales en esto que como nunca se había visto. Entonces, ya se tiene el procedimiento, ya se tiene la ley. Yo creo que nada más es impulsarla y llevar una agenda ciudadana que le dé seguimiento a todas las promesas de campaña y sobre todo a todas las propuestas en cuestiones empresariales. Muy bien, pues tenemos tiempo exacto para irnos a un corte ya. Les estamos rogando que se queden con nosotros. No hemos saludado a nuestros radioescuchas en las 6 frecuencias en FM, amigos de Radio Más, la radio de los veracruzanos. Esto es una plática que se está convirtiendo también en un análisis de cara al día de mañana. Todos nos preguntábamos qué va a suceder el día de mañana. Bueno, lo que queremos por principio de cuentas es que gane México a Brasil. Sí, Para, por supuesto. Sí, claro. ¿no? Eso es básico. Y lo otro, algunos de los temas que estamos tratando aquí, que tienen que ver con el diario vivir de los veracruzanos, pero también de los mexicanos, en las altas y amplísimas expectativas que ha generado un cambio y un viraje, como lo hemos dicho también, en las políticas de Estado que el presidente electo va a llevar a cabo y que el gobernador electo también en unas horas más sabremos ya la tendencia definitiva. Y en unos días más seguramente lo estaremos confirmando. Por eso ahorita no nos atrevemos a decir quién será el gobernador de Veracruz, pero estamos haciendo una retrospectiva también sobre el desarrollo económico de Veracruz y de México. Si usted tiene algún comentario o pregunta que hacer, utilice el 2283-086902, 2283-086902 vía WhatsApp. Le atendemos. No nos tardamos nada, esto es parte del programa que empezó 7:30 de la mañana que se llama Decisión 2008. Volvemos.
Decisión 2018, una mesa de análisis con empresarios que estamos teniendo aquí en la base de operaciones de Radio Televisión de Veracruz para radio y para televisión, la radio y la televisión de los veracruzanos. Hoy día 1 de julio, 9 de la noche con 35 minutos ya. Próximamente habrá en unos minutos más, en cuestión de media hora, una cadena nacional donde el consejero presidente del INE dará los resultados formales. La tendencia del presidente de la República la hemos sabido anticipadamente. Esto es algo muy emblemático en términos de los usos y costumbres de la política mexicana, porque eso no se acostumbraba. No se acostumbraba. Hoy los dos candidatos fuertes que contendieron por la presidencia dan las gracias, se deslindan y en un acto que yo diría que republicano que se agradece en términos de la certidumbre de este proceso y poder dormir bien el día de hoy para muchos que están o estaban bastante preocupados, iniciar un día y una semana mañana 2 de julio de otra manera. Y por eso es importante que estén aquí empresarios como el señor Gerardo Libreros Cobo, Luis Sánchez Ávila de Coparmex, Gerardo Libreros Cobo de la Canaco, Juan Manuel García de Canacintra y Luis Palacios Macedo. Y nos quedamos en el asunto de la certidumbre y de la corrupción que estábamos hablando, y yo le agregaría el punto de la seguridad, porque muchas empresas, sobre todo en el último año de Javier Duarte, y no es por sacar el pasado siempre, pero seguimos teniendo la cruda de todavía de esas cosas, ¿no? Cerraban. Pequeñas y medianas, sobre todo, cerraban por el pago de la cuota de piso, ¿no? Pues si no hay tal cuota, algo te puede suceder a ti, a tu gente o a tu familia, que es lo más grave. Y eso en gran medida se ha batido en este año y fracción de gobierno de Miguel Ángel Yunes, pero sigue siendo un tema a nivel nacional. ¿Cómo lo perciben ustedes en este aspecto tan importante y relevante de la seguridad en los empresarios? Bueno, pues tenemos que reconocer los aciertos y también, por supuesto, los errores, pero hemos visto que hay una coordinación muy buena entre los diferentes ámbitos de seguridad estatal, federal. Hemos visto que el gobernador ha puesto todo el empeño todos los fines de semana con el Grupo de Coordinación Veracruz, donde se reúne con el Ejército, con la Marina, con la Policía Federal, con la PGR. O sea, esto no nada más es un esfuerzo del gobierno del Estado, sino también de las instancias federales que están trabajando en pro de la seguridad de los veracruzanos. Evidentemente no se ha podido lograr del todo. El mismo gobernador lo ha reconocido, que el problema no está resuelto. Lamentablemente, como lo decías, pues es un problema heredado, es un problema que se trae de muy atrás, donde se permitieron muchas cosas a la delincuencia organizada, pero bueno, ahora lo que se trata es de tener esa estabilidad. Esperemos que con el nuevo gobierno federal pues sí se sienten las bases firmes para poder dar un combate frontal a este problema que a todos nos tiene muy preocupados, no solamente a los empresarios, sino a toda la población, a las familias, el hecho de poder transitar libremente sin la zozobra de que nos vaya a pasar algo, de que nos vayan a secuestrar, de que nos extorsionen, de que haya grupos delincuenciales que se peleen las plazas y tengamos ahí problemas entre ellos y nosotros. Entonces, nosotros como empresarios queremos dedicarnos a trabajar, a producir, a crear empleos, a tener un modo honesto de vivir, como siempre lo hemos tenido, y en las mejores condiciones de seguridad. Entonces, esperemos que pues de alguna manera se tome en cuenta lo que ya se está haciendo y sobre esas bases seguir adelante. Y no, sí tenemos ahí cierto, pues hablábamos de temor, ¿no?, con respecto a amnistías que se pudieran aplicar. Yo creo que la ley no se debe de negociar, se debe de aplicar tal cual. Es algo que nosotros como empresarios tenemos muy presentes, la aplicación de la legalidad. Alguien que cometa algún ilícito debe ser castigado de acuerdo a la ley, ¿sí? Y si la ley dice que debe de ser encarcelado, pues se encarcelará. Afortunadamente, pues bueno, creo que se han llegado a detener personajes bastante importantes dentro del ámbito delictivo, pero bueno, creo que no ha sido suficiente para estabilizar el Estado, pero se está trabajando en pro de eso.
La hipótesis de a mayor desarrollo económico, mejor educación y mejor uso del tiempo libre abate la posibilidad de delincuentes jóvenes o juveniles, pero también la creación sostenida de empleos, que eso es lo que más preocupa para chicos y chicas, ya no tan chicos, digamos, que están entrando a la vida laboral en condiciones de desventaja. En Veracruz hay un gran potencial en ese sentido porque somos muy ricos en muchas cosas, ¿no? Y sin embargo vemos que que no acabamos, digo, en un año o 2 años no se puede abatir un rezago de dos sexenios o de una década y años. Pero ¿cómo ven ustedes este potencial tan veracruzano, verdadero, del desarrollo, la explosión o expansión empresarial y del mercado del trabajo que ya deberíamos estar viviendo? O de alguna manera lo vivimos en algunas regiones de Veracruz y en otras parece que va. Y en ese sentido pudiera haber también, y ya dijimos, y le tomo la palabra de no decir la palabra miedo, sino entrarle y renovarnos a partir de hoy y de mañana. Pero ¿qué pasa con ese enorme potencial en la creación de empleos y de asumir que todas las posibilidades empresariales pueden ayudar para que Veracruz y México se conviertan en otra realidad? Bueno, yo pensaría que parte de este tema tiene mucho que ver el gobierno estatal, municipal y federal. La mejora regulatoria, los tiempos en que te permiten que abras un negocio, a veces van a 6, 8 meses. Hay ahorita algunas gentes que están atorados, que no pueden empezar a abrir sus negocios porque les toman 6, 7 meses el que le den las autorizaciones. Creo que el ser un gobierno facilitador ayudaría, estimularía a los empresarios. Muchos empresarios están yendo de Veracruz, primero por inseguridad en los tiempos de Javier Duarte. Ahorita en Jalapa muchos quieren irse a otro lado porque tardan mucho la documentación, los trámites para abrir un negocio. Yo creo que mucho debe ser de la mano gobierno y empresarios, porque no es posible que tarde más salir un papel de una autorización de una casa que hacer la casa. Como pagar, es más fácil hacer una carretera que cobrarla. O sea, yo creo que estamos metidos en un problema de ineficiencia total que a los empresarios nos acotan para poder desarrollarnos. Yo creo que acá el tema tiene que ver mucho con que nunca hemos bajado la guardia de los empresarios, estamos en pie de lucha todos como podemos. Hay una pregunta recurrente que me hace la prensa, es ¿cuántos empresarios han cerrado sus negocios de Canacintra? Yo les digo, no, ninguno. Estamos luchando para pagar nóminas, estamos luchando para pagar rentas y para pagar impuestos y hemos logrado. Pero hay oportunidades torales, las zonas económicas especiales es uno. Y debemos de trabajar frontalmente con eso. Pero les voy a contar una anécdota rapidísima. Llego a Caifón en China y me dicen, perfecto, ¿quieres que invertamos en la zona económica especial de Coatzacoalcos? ¿Qué quieres? ¿Inversiones? ¿Quieres mercado de doble vía o que se vayan a poner allá las empresas? Me dice, mándame toda la información que esto teníamos, yo ya sabiendo que había salido un decreto, pero que no teníamos las reglas de operación que salieron el jueves pasado. Entonces, ¿qué pasa? Estamos totalmente limitados. 2, un tema de infraestructura básica. Ellos me hablaban de trenes rápidos, me hablaban de vías alternas y un amigo a mí me decía, pues, ¿cómo vamos a tener una zona económica especial si hacemos hora y media del centro de los complejos? Eso es lo que debemos empezar a trabajar frontalmente con los gobiernos que vayan a llegar, que le inviertan para traer inversiones de veras. Porque si no, seguimos dándole vueltas y seguimos buscando cómo pagar la nómina. Y en verdad, los empresarios, que aquí mis compañeros no me dejarán mentir, le echamos muchas ganas para sacar mes con mes las empresas. Y casi que algunos pues ya se van porque pues ya no tienen forma. Pero estamos acá residimos, acá tenemos a nuestras familias y aquí vamos a seguir. Entonces esperemos que los gobiernos federal, estatal, se pongan en tono y el municipal también, pero por supuesto, creo que también la expectativa era muy alta. Hemos tenido algunos enfrentados con el gobierno municipal y yo espero que también alineados pues tengamos que hacer grandes cosas. Y la enorme capacidad de los gobernantes, sean del partido que sean, tendrán que coincidir porque México ya no aguanta más un divorcio, un distanciamiento por facciones políticas o por partidos ganadores y perdedores. En eso yo creo que todos estamos de acuerdo. Quería decir algo. Sí, yo creo que también tenemos que voltear algo imprescindible, que es la educación. Yo creo que había una falta de comunicación y bueno, todavía la hay, pero por lo menos se está intentando.
sobre todo en cuestiones técnicas. Hay mucha necesidad de personas en cuestiones técnicas, ya sea el Cebetis, CECITEP, CONALEP, Tecnológicos. donde se tiene que conjugar las necesidades de los empresarios, de las industrias, con lo que da la academia. Y apenas se está conjugando, pero como que cuesta trabajo entendernos, como que no manejamos el mismo idioma. Y bueno, un ejemplo claro de esto es el modelo dual, donde se está integrando tanto la academia como los empresarios para poderle dar oportunidad de trabajo antes de salir dentro de las empresas. Y bueno, es una primera parte donde yo creo que la educación empieza a moldearse, pero pues obviamente hay mucho trabajo por hacer. La capacitación para el trabajo Sí. a la que están obligadas también las empresas. Ahora vamos, si les parece bien, a lo fiscal, que también causó mucho revuelo, sobre todo en los primeros meses de campaña, en la precampaña o la campaña anticipada, que dura un buen tiempo, aunque ya lo había repetido muchas veces, este asunto que la persona de diario, la que compra su periódico o la que husmea el Facebook diariamente, ve las noticias con espanto, en el sentido de que los grandes empresarios que evaden los impuestos o que no los pagan, pagarán ahora sí y pagarán más, ¿no? Y el que gane más, más ganará, y el que menos gane, menos pagará. El que gane más pagará, y el que menos gane, menos pagará. Y eso debe hacerse con orden, con método y de una manera casi milimétrica, precisa, porque estamos hablando de reformas fiscales que ha costado mucho trabajo pulir y que ahora empiezan los contadores verdaderamente a echar a andar con un mecanismo preciso para que el régimen tributario sea efectivo y el gobierno obtenga los recursos que debe obtener sin que nadie se sienta en un piso disparejo. ¿Cómo ven este asunto de cara a las propuestas, en este caso del presidente electo, y de lo que ha venido sucediendo, que creo que es favorable en el estado de Veracruz, que debería continuarse en todo caso? Él comentó que por lo menos durante los 3 primeros años no va a haber cambio en los impuestos. Esto es importante porque ciertamente da estabilidad. Aquí nosotros lo que queremos es un piso parejo. Hablábamos de que la informalidad representa un 60% más o menos de la economía nacional y pues lo que queremos es de que se amplíe la base de contribuyentes que de alguna manera estamos cargando el país, no que se amplíe la base gravable. La base gravable se ha ampliado muchas veces al limitarnos deducciones. Entonces, al ampliar la base gravable pagamos más impuestos, pero siempre somos los mismos. Entonces, algo que también vamos a exigir y vamos a señalar de las promesas que hizo el candidato a la presidencia, que nadie por encima de la ley, nadie por fuera de la ley. Eso implica entonces que no podemos tener gente que no pague impuestos, no podemos tener ambulantes, no podemos tener gente que evade sus obligaciones. Entonces, ante una situación que todos seamos medidos con el mismo rasero, pues no vamos a tener ningún problema y entonces las cosas se pueden flexibilizar un poco más, porque hay una economía informal que está dañando a los empresarios que estamos legalmente establecidos. Y lo vemos a diario aquí en la capital, donde hay ambulantes en las calles, donde lamentablemente no se hace nada. Vamos a la Ciudad de México y las vialidades están invadidas por gente que pues obtiene un beneficio que muchos dicen que es que se quedaron sin trabajo, pero bueno, tienen 20, 30 años viviendo de lo mismo, entonces ya es una forma de vivir al margen de la ley. Y nosotros queremos que, bueno, que como bien lo decía Juan Manuel, que seamos escuchados, que nos consulten, que somos los que realmente generamos los empleos, la riqueza, y que no nos estrangulen con tantos impuestos que tenemos que pagar, con unas tasas tan altas de impuesto sobre la renta, cuando en otros países son más bajas, se incentiva más la inversión, ¿sí? Y entonces, de alguna manera, con ese tipo de políticas fiscales que ayuden a que se reinviertan las utilidades, a que los empresarios inviertan más en maquinaria, en infraestructura,
creen las fuentes de empleo, donde se le pague adecuadamente a los trabajadores, pues eso va a ser un círculo virtuoso y donde todos vamos a salir ganando. Yo creo que en cuestiones de impuestos tenemos que ser más fuertes, más incisivos en la cuestión de transparencia, ¿no? No preocuparse tanto por qué impuestos vamos a pagar, sino cómo los van a gastar, ¿no? Definitivamente hay muchas situaciones en cuestiones de finanzas públicas, pero también el endeudamiento que se dio fue inapropiado y que por lo tanto pues ya no se puede seguir. Y bueno, la mayoría de los candidatos dijeron que no iban a seguir endeudándose y pues eso es parte fundamental. Pero por otro lado, en cuestiones impositivas también está la ley de lavado de dinero que pues trata de frenar el flujo de dinero mal habido hacia las empresas y que definitivamente también complica un poco la operatividad financiera de las empresas. Entonces, por todos lados hay leyes donde complica el trabajo diario. Y yo creo que también hay que voltear a ver cómo se gasta el dinero, porque ahí viene el desnivel económico. Y las políticas públicas también, ¿creen ustedes que deban restablecer la relación con el empresario y formalizar que efectivamente sean empresas sustentables? Porque nos espanta también a los que somos críticos o tenemos un ejercicio periodístico ver la cantidad de empresas fantasmas que existen, ¿no? Y que al parecer nadie investiga, y al parecer los domicilios fiscales nadie supo nunca si verdaderamente tenían o no tenían, si tenían la planta física requerida. Estamos hablando de prestanombres, estamos hablando de dinero que no se sabe de qué procedencia tiene, y eso hace que exista un ambiente enrarecido en términos del desarrollo económico, pero me imagino que los empresarios lo viven o lo padecen también desde el punto de vista del mercado del dinero. Si se contrae el mercado del dinero y no fluye, y al mismo tiempo hay muchas empresas que compiten en licitaciones que no se sabe si son opacas o están apegadas a la ley, ¿ustedes exigirían que esto cambiara? ¿Cuál es la posición de ustedes como empresarios viendo esta realidad que parece ya a nivel macro en todo México como una realidad bastante tremenda, onerosa? Nosotros, la verdad, nos hemos quejado mucho porque hay, aparte de lo que tú dices de empresas fantasmas, hay ambulantes de la construcción, ambulantes de empresarios, ambulantes en todos los giros. No puede ser que la Secretaría de Hacienda no se haya dado cuenta de todas las empresas fantasmas que abrieron. Yo he ido a abrir una empresa, te piden tu firma electrónica, van a checar tu domicilio, toman fotografía de tu domicilio. ¿Cómo pasó que en tantas empresas no se dieron cuenta de nada? Ahí había una complicidad junto con el gobierno federal y el SAT. Yo creo que así nosotros tenemos confianza en el gobierno tiene que tener confianza en los empresarios, que siempre hemos dado la cara y que ya sabe quiénes somos. Y llega en alguna licitación pública, lo hemos visto, llega un contratista con unos precios que para nada son los reales. Tú cuando vas a construir una casa, ya sabes que tu casa va a andar en 1 millón, 2 millones, ya tienes un presupuesto en la cabeza. No puede ser alguien que llegue y te diga son 700,000 pesos, porque se ve mal. O sea, no es real. Sin embargo, les dan entrada y entran nada más a lavar dinero y todo. Hay mucho ambulante en todos los giros empresariales. Y la verdad, deberían tener más confianza en nosotros. Creo que uno de los temas es el IVA generalizado, que aunque Andrés Manuel López Obrador dice que va a haber inflación, digo que no, el que más gaste, que más pague. Y sería el impuesto más justo. Y de los otros impuestos, pues aquí mi amigo Juan Manuel ve que en China es socio de las empresas, pero te deja crecer. Aquí tú abres una empresa, ya tienes al del Seguro Social, al del SAT y puros enemigos, no puedes trabajar. Entonces sí tenemos que tener más confianza, nos tienen que dar más confianza para trabajar y hacer deducibles las colegiaturas de nuestros hijos, hacer deducibles todos los gastos que tenemos. Nosotros los empresarios podemos facilitarles al gobierno el que no tengan que tener más maestros, más escuelas y todo. Nosotros podemos cargar con eso siempre y cuando nos den la confianza y nos permitan deducirlo. En todos los países del mundo se deduce. Ahora, entrando de lleno en las zonas económicas especiales, generó una expectativa muy buena en la entrada del gobierno de Miguel Ángel Yunes.
y esto es un trabajo que debe sostenerse durante un tiempo definido como un proyecto de largo alcance. ¿Qué sucedería? ¿Cuáles serían los escenarios en este cambio si hubiera una transición que no fuera suave y de continuidad? Y aquí estamos especulando un poco porque estamos a unas horas de saber, o a algunos días tal vez más, de saber quién será el nuevo gobernador, si Miguel Ángel Yunes Márquez o Cuitlahua García. De ninguna manera deben de salirse las zonas económicas especiales. Eso sería más que un error. No lo pueden hacer además. Yo creo que está muy estructurado el tema para que lo hagan. Pero tenemos mucha fe, no tan solo en las zonas económicas especiales, en One Road, One Belt, en una ruta, un cinturón, en donde se puede cerrar Asia con toda nuestra parte de América. Tenemos que recuperar la nao que llegaba a Acapulco. Todo eso, ¿por qué? Porque es una cosa muy simple. Es el mercado más grande del mundo, el más grande, pero ahora es el más exigente. Por lo tanto, tenemos que tener productos con muy buena calidad para poder ofertarlos. Y yo creo que en el ir y venir a China, en verdad, yo he visto eso, un crecimiento impresionante. Yo pensé que iba a llegar a encontrar a puros maos ahí con su chaquetita de azul y con muchas bicis. Encontré a todos con occidentalizados y es el lugar donde más he visto Audi 8 en el mundo, o sea, caminando. Entonces, bueno, yo creo que estamos ante un paradigma que debe estar roto desde hace mucho. Pero la zona económica especial se debe de reforzar. Debemos de sentarnos, debemos de ver qué vamos a hacer. No podemos petrolizar la zona, debemos de meterle agroindustria, debemos de meterle todo, porque vamos a competir contra el Canal de Panamá. Y ese es el sueño y ese es el reto. No es Coatzacoalcos, que tenemos que lograr una salida para el otro lado para llegar al mercado asiático de una manera más frontal, y tenemos calidad, tenemos los mejores productos agropecuarios, tanto agros como pecuarios, para poder salir adelante. Tenemos una oportunidad para vender carne en China impresionante. El limón les fascina, pero hoy no podemos mandarlo. Bueno, hagámoslo aceite esencial, hagamos una industria y mandémoslos en jugo y quebrantamos el tema del protocolo. Hay muchas cosas por hacer, pero insisto, es la experiencia acumulada que hemos llevado y que tenemos que ahora cerrarlo con los gobiernos que entran para ver qué vamos a hacer. Los chinos no se mueven sin el gobierno, ellos van de la mano. Es un país sui generis, que la democracia es sui generis y las empresas son sui generis, pero con un crecimiento impresionante. Pues hemos llegado casi al final. Yo les pediría a los cuatro, y gracias por venir aquí esta noche de las elecciones, que nos dieran un último comentario. Podría haber más temas, pero hemos desarrollado brevemente, en síntesis, los más importantes de cara a las elecciones 2018. Un último comentario de su parte, con que se quedan, cuáles son las expectativas personales, brevemente, digámoslo, por favor. Pues que definitivamente yo creo que coincido con todos en el sentido de buscar la unidad. Eso es fundamental, y que las cámaras, organizaciones empresariales siempre han estado abiertos a sugerir, a trabajar para el bien común de la ciudad, del estado, del país, y que definitivamente, bueno, pues se enfocarán en cuestiones de educación, en cuestiones de anticorrupción y mejora regulatoria, que yo creo que son partes fundamentales para ponerles un cimiento a todo el trabajo que se tiene que hacer. Muy bien. A chambear a partir de mañana con lo que venga, ciudadanizar el tema. Insisto, hoy tenemos un amigo que es Sergio Vázquez Jiménez, que es el primer presidente de la Comisión Anticorrupción Ciudadana, Anticorrupción en el Estado, y ponemos a chambear. Yo creo que aquí encuentras algo que viste antes de tenemos una unión verdaderamente manifiesta, somos muy amigos nosotros y tenemos una comunicación que la ha convocado y provocado el presidente del CCE, mi amigo Luis Palacio. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos una gran fortaleza, y esa es la imagen que tenemos que sacar de aquí para adelante. Muy bien. Pues yo quisiera pedirle a los gobernantes federales, al presidente que va a entrar, el acercar la distancia entre el México malo y el México bueno. Me refiero al México que está retrasado, que es de Veracruz hacia el sureste, y México para arriba, que es de Querétaro hacia el otro lado. Tenemos dos Méxicos totalmente diferentes, y pues no puede ser que en un mismo país haya una diferencia tan grande de pobreza, riqueza y de campo y producción contra un norte que nos lleva, todo el mundo se quiere ir para vivir allá, ¿no? Entonces sí, el quitarnos los colores y empezar a trabajar para que crezca el sureste mexicano. Muy bien. Contador.
Pues hacemos nuestro el llamado del presidente electo, ¿no? En este caso con lo que dice él de la reconciliación nacional. Nosotros queremos trabajar de la mano con las autoridades electas en todo momento, como bien lo dicen, que nos tomen en cuenta, que seamos órganos de consulta obligados para que cualquier política que tenga que ver con los empresarios sea factible y se aplique lo antes posible. Muy bien, pues muchas gracias. Nos tenemos que ir. Gracias Gerardo Libreros, Luis Sánchez, Juan Manuel García, Luis Palacios Macedo. Gracias por representar a sus asociaciones y gracias por compartir esta hora de plática con nosotros. Nos escuchamos y seguimos con la cobertura Decisión 2008. No le cambie.